Yo voy a comenzar hablando de la oratoria, la cual tiene sus orígenes en Sicilia, sin embargo fue en Grecia donde se profundizó su desarrollo. Como significado de oratoria, debemos decir que es el arte y la ciencia de transmitir. Se compone por formas, técnicas, procedimientos, estrategias que tienen como fin la optimización de la comunicación. Requiere de metodología y práctica constante para utilizar y dominar dichas competencias con los fines de lograr una correcta comunicación. En este sentido, podemos definir al orador como la persona capaz de persuadir a través del lenguaje a un tercero, logrando así convertir su idea en un mensaje y que éste llegue claro al auditorio. Vinculado al derecho, podemos hablar de oratoria forense o oratoria jurídica. Esta se desarrolla en el ámbito de la práctica de las ciencias jurídicas a los fines de lograr exposiciones claras y precisas por parte de abogados, jueces y fiscales. El orador forense tiene como objetivo lograr un dominio de la palabra y de la técnica discursiva, así como de la voz y de los gestos, a los fines de desarrollar los argumentos de su tesis jurídica, para lo cual la exposición del discurso resulta fundamental. La voz y el aparato fonador. La voz es el sonido producido voluntariamente por el aparato fonatorio humano. Se origina en las vibraciones de las cuerdas vocales mediante la expulsión del aire de los pulmones, mientras que la fonación es la emisora de la voz o la palabra. La voz tiene diferentes cualidades que la caracterizan. El autor, Anderegg, dice que estas cualidades varían de acuerdo a las emociones con las que estamos pasando en ese momento. Primero tenemos el timbre, que permite identificar y diferenciar una voz de la otra. Luego tenemos la intensidad o el volumen, que es la potencia o la fuerza con la que sale el aire de los pulmones. Luego tenemos el tono, que es la altura o la elevación de la voz. Y por último tenemos la velocidad, que es el lapso de tiempo que persiste en la emisión de la voz. Luego pasamos a la constitución del aparato fonador, que es el conjunto de órganos que constituyen la emisión del sonido articulado que se produce al hablar. Y esto, según el autor Torres Gallardo, lo podemos dividir en tres partes. El vibrador, que es la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales, el fuelle, donde está el aparato respiratorio, y los resonadores, que son las cavidades donde se encuentran las cuerdas Buenas tardes, vocales. mi nombre es Fátima Brites y voy a hablar sobre el temor oratorio. El temor oratorio o hablar en público es una emoción primaria que se conoce como pánico escénico. Esto sucede generalmente porque nos invaden pensamientos negativos anticipatorios ante una situación. En una entrevista de trabajo o cuando vamos a rendir, empezamos a transpirar, nos bloqueamos. Esta fobia afecta a muchísimas personas. No discrimina profesión, ya sean abogados, médicos, vendedores, en algún momento sufren esta fobia. ¿Cómo lo vencemos? Lo más importante es siempre estar seguro de nosotros mismos y de lo que podemos dar ante cada situación. Muchísimas gracias. Lenguaje del cuerpo. Cuando se trata de comunicar, es necesario que exista una congruencia entre lo que se quiere decir, la entonación y el lenguaje del cuerpo. Clarick es el autor del libro Neurooratoria y establece que el cuerpo es el segundo principio, ya que el primer principio es la voz. Este autor manifiesta lo importante que sería que nuestro cuerpo representara el 55% del mensaje. Es menester saber que toda conducta manifiesta una comunicación. Hacer nada comunica, el silencio comunica, además la falta de atención también influye a los demás. Es por eso que se aconseja trabajar día a día nuestro estado de ánimo, ya que una energía positiva también representará y manifestará una mejor respuesta del público. Como advertencia, es necesario respirar de manera poco profunda, ya que nos permitirá calmarnos, relajarnos, aflojar la postura y los músculos de la cara. Y un consejo es cantar
entre 5 a 10 minutos canciones alegres, lo que nos permitirá también un cambio de ánimo gracias al anclaje de la programación neurolingüística. Si hacemos referencias a los gestos, podemos distinguir entre los gestos innatos y los gestos adquiridos. Los gestos innatos son los que tenemos todos a modo de estímulo-respuesta, por ejemplo, cuando nos reímos al escuchar un chiste. Y los gestos adquiridos son aquellos que se manifiestan a través de imitaciones en un contorno o un medio social y cultural. Por último, es necesario tener en cuenta algunos factores mencionados, además de manejar pausas y silencios, tonos y lenguaje corporal, lo que permitirá un mejor convencimiento y persuasión a los interlocutores.